Hola, hola, mi nombre es Aurora y hoy te voy a hablar del sistema circulatorio. Ok, algunos conceptos. Venas y arterias. Las venas son los satélites de las arterias. Ambos son vasos sanguíneos del sistema circulatorio y van a ser estructuras tubulares. Estas estructuras tubulares van a tener diferentes partes. Una serosa, que es la más externa, una capa de músculo liso, una mucosa y en ocasiones una submucosa. En el caso de las arterias, esta serosa se va a denominar adventicia. Luego va a continuar el músculo liso que le va a dar esta capacidad de diástole y de sístole respecto a los bombeos cardíacos. Y la mucosa o submucosa se va a denominar endotelio. ¿Por qué decimos que las venas son satélites de las arterias? Porque las venas, donde hay una arteria siempre va a haber una vena y la mayoría de las veces las venas van a llevar el nombre de la arteria. Las arterias, como comentábamos, van a tener pulso, van a tener una presión sanguínea y las venas no. Las arterias van a poseer válvulas y las venas no. Es por ello que las arterias son como esta vía que va a llevar sangre oxigenada, lo cual es muy importante de conocer, y el drenaje o el retorno sanguíneo va a ser a través de las venas, pero no siempre van a estar como una circulación cerrada. Es decir, no va a ser como una carretera que vaya y venga exclusivamente. Las venas van a llevar una sangre desoxigenada que en ocasiones se puede denominar como sangre sucia, como para fines didácticos, y las arterias que llevan la sangre oxigenada se va a decir que llevan una sangre limpia. Estas venas y arterias pueden formar capilares. En esta parte vamos a encontrar una ilustración de la representación de un capilar. Los capilares sanguíneos, entonces, se trata de unas ramificaciones que provienen de la vena o de la arteria y que son muy finas. A veces su función es regular la temperatura, otras veces es atravesar más fluidamente algún órgano parenquimatoso. Hay capilares venosos, hay capilares arteriosos o en el caso de esta imagen es un capilar arteriovenoso. Cuando una vena y una arteria se unen, se relacionan, es el concepto que tenemos aquí abajo que se denomina anastomosis. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos capilares y vasa vasorum? Ok, vasa vasorum es cuando, por sus etimologías podemos decir que es un vaso sanguíneo grande que se nutre por otros vasos pequeños. Entonces, no es una red de venas o de arterias muy, muy finas, como es el capilar, sino más bien es la nutrición de un vaso grande por otros. Es como la unión para poder llevar un flujo mayor. El plexo venoso, vamos a tener diferentes plexos venosos en nuestro sistema. Tenemos en el cuerpo animal un plexo braquial a la altura del cuello, un plexo lumbosacro a la altura de estas vértebras lumbares, las vértebras sacras, la caudequina, que es una parte más caudal del sistema nervioso, que también va a necesitar una irrigación, y el plexo pampiniforme que se va a encontrar en los testículos. En los testículos pues vemos que son órganos externos para mantener una temperatura adecuada para su funcionamiento, por lo que van a requerir este plexo sanguíneo que generalmente se va a encontrar en forma de capilar para mantener esta temperatura al enfriar la sangre, estar en contacto con el ambiente. Mm, ¿Qué más podemos decir de estas venas y las arterias? Bueno, vamos a ver que en las arterias van a estar formadas mayormente por fibras elásticas, lo cual les va a dar una tonalidad blanca. Entonces, cuando nosotros tenemos un cuerpo animal que ya falleció, vamos a ver que las arterias ya no van a tener sangre en su interior y que se van a notar de un color blanco, mientras que las venas van a ser estructuras más superficiales, podemos localizarlas más superficialmente, a diferencia de las arterias. Ahora, el sistema circulatorio, si bien tiene estas estructuras tubulares, también va a tener este órgano que va a ser prácticamente la parte encargada del bombeo, el corazón. La ubicación del corazón se trata en el espacio mediastínico, medial y ventral. Y sus capas, bueno, primeramente vamos a tener un pericardio,
que se va a dividir en dos, el pericardio fibroso y el pericardio seroso. ¿Qué es el pericardio? El pericardio viene siendo la bolsa pericárdica que está relacionada con esta pleura de la cavidad torácica para mantener todos los órganos en su lugar. El pericardio fibroso se va a referir a la parte de la bolsa pericárdica que va a sostener al corazón en el mediastino y se va a conocer como un ligamento frénico pericárdico, o todos son símiles, un ligamento frénico pericárdico, un ligamento externo pericárdico, o ya generalmente vamos a hablar de un ligamento externo frénico. En el siguiente esquema podemos ver un poco más. En estas partes, pues si vemos de este lado, estaría el lado derecho del corazón, entonces de ahí saldría el ligamento que se juntaría con la parte ventral del tórax, entonces de esa parte saldría el ligamento externo pericárdico. Si habláramos de la parte del vértice del corazón, esta parte, si de allí saliera el ligamento, esta parte al ser el vértice va a estar hacia caudal y se va a encontrar con el músculo diafragma. Entonces sería el ligamento frénico. Y si habláramos de toda la bolsa pericárdica y bien ya los ligamentos en generales, ya diríamos que es un ligamento externo frénico pericárdico. Otra capa, esa sería como una capa más externa del corazón, y ya más específicamente otras capas que va a poseer el corazón, va a hablar de la composición misma del corazón. Vamos a ver que, por ejemplo, en esta parte alcanzamos a ver una línea blanca. Esta línea blanca se va a denominar pericardio. Es la membrana, es la parte del corazón más externa, es una serosa que va a tapizar todo el contorno de nuestro corazón y va a estar separada de la siguiente capa que se denomina miocardio. Vamos a tener pericardio, miocardio, endocardio. El pericardio es este tapiz externo que va a contener grasa y va a formar algunos surcos, como el siguiente que les voy a mostrar. En esta parte vemos una parte como sumida exactamente aquí. Aquí es donde empieza el surco paraconal del corazón. Entonces, como esta serosa recubre el corazón y tiene grasita, va a darle el molde para estos surcos. El caso del miocardio, que es toda esta parte, toda esta pedazo, es propiamente, pues como lo dice el prefijo mio, va a hablar de músculo y va a ser la siguiente capa respectivamente al epicardio. Está separada de él y es el sustrato que formará las cavidades de nuestro corazón. El endocardio, ya por último, pero no menos importante, es esta ligera otra capa blanca que notamos en esta parte. El endocardio es similar al pericardio, pero se va a encontrar solamente en las cavidades del corazón. Está en íntima relación con la sangre, porque como veremos más adelante con las partes del corazón, en esta parte va a entrar la sangre y pues va a estar pegadita con el endocardio. También es una mucosa y va a estar inervada por células de Purkinje, que son las últimas células nerviosas. También lo veremos más adelante. ¿Qué más podemos decir del corazón? Ok, el corazón se va a dividir en un lado derecho, un lado izquierdo. Va a tener una base y un vértice. La base sería más o menos esta área de arriba, de donde salen los grandes vasos sanguíneos, y no hay que confundirla con estas cavidades pequeñas que se denominan atrios. Entonces la base sería como toda esta parte plana, entre comillas, del corazón, y
la base va a contener un surco coronario en las orillas, ¿no? De donde saldrán las venas y las arterias denominadas coronarias que se van a dedicar a nutrir todo el corazón. El corazón también va a tener un vértice, que es esta puntita de aquí abajito, ese es el vértice, y vamos a tener un lado derecho y un lado izquierdo. Preguntarán ustedes, ¿cómo sé qué lado es cuál? Ok, porque vamos a ver que el lado izquierdo va a tener un miocardio más grueso. Muchas veces no se nota, entonces nos podemos guiar un poco porque así como tiene lados, tiene caras. Y vamos a notar que la cara izquierda también se denomina auricular. La cara izquierda se denomina auricular porque aunque esta foto es muy buena, pues es del Koenig, de un libro de anatomía, vamos a ver que el corazón es un órgano tubular cónico. Entonces, los ventrículos, que son estructuras bajas del corazón, van a estar abrazados formando el cono y así el vértice del corazón. Entonces, a veces es un poco difícil decir qué cara es cuál. Entonces, la izquierda, aparte de tener un miocardio muy grueso, va a ser una cara auricular, es decir, que se van a ver las aurículas, que son estas pequeñas orejuelas, estructuras pares que tendrá el corazón. Esta y esta. Entonces, la cara derecha es la cara ventricular, donde se van a notar más los ventrículos, que viene siendo toda esta parte hasta el vértice. Entonces, pues ya vimos que el corazón tiene una cara derecha, una cara izquierda, una base, un vértice. La base va a ser una estructura craneal, el vértice va a ser una estructura caudal. La cara derecha, aparte de ser ventricular, va a estar en relación con el esternón, con el piso de la cavidad, va a ser ventral, y la izquierda va a ser una estructura auricular. Entonces, aparte de eso, el corazón se va a dividir en partes. Las primeras que ya mencionamos son las orejuelas o aurículas. Estas van a ser el primer paso, van a ser la primera parte en donde entre la sangre. Las aurículas después van a crear una cavidad denominada atrio, que ya es como una cavidad propia donde se va a almacenar primeramente el paso sanguíneo. Estos atrios van a tener músculos que se denominan músculos pectíneos para ayudar a su formación. Después, dependiendo del lado en que estemos, vamos a encontrar en ambos lados una válvula. Ahorita hablaremos un poco más de estas válvulas. Estas válvulas van a tener cúspides que van a formar las compuertas de la válvula, que van a estar unidos a cuerdas tendinosas y a músculos papilares. Esta, a partir de la válvula hasta el piso de la cavidad, se denomina ventrículo. El ventrículo izquierdo vamos a ver que es un poco más pequeño que el ventrículo derecho por la misma razón del grosor del miocardio. Entonces, siempre que hablemos de un músculo papilar, que son estos pequeñitos que están en el endocardio, vamos a hablar del ventrículo, y todo músculo papilar está une a través de la cuerda tendinosa a la cúspide de la válvula para poder realizar este cierre adecuado de la cavidad. Entonces, en el lado derecho vamos a tener de craneal a caudal o de base a vértice, vamos a tener la orejuela derecha, el atrio derecho, la válvula tricúspide o la válvula atrioventricular derecha y el ventrículo derecho, que ya vendría siendo la cavidad. En el lado izquierdo vamos a tener la orejuela o aurícula izquierda, el atrio izquierdo, la válvula bicúspide, porque solamente tiene dos cúspides. También se le denomina válvula mitral o válvula atrioventricular izquierda. Después tendremos la cavidad propia, que es el ventrículo izquierdo. Esas serían las partes del corazón.
Vamos a ver que dependiendo en la cara en que estemos, vamos a tener 3 surcos. El primero, ubicado en la base, ya les hablé de él, ese es el surco coronario. Después, en el lado derecho, en la cara ventricular, en la parte del esternón, vamos a tener el surco subsinual. Vamos a tener que cuando estén presentes todos estos vasos sanguíneos grandes, va a haber una parte venosa. Entonces, debajo de esa parte venosa, ese es el presijo sub, va a estar un surco que no va a llegar hasta el vértice, sino que se va a quedar corto. Esto pues no es exactamente pues, como si viéramos un esquema, entonces nada más va a bajar un poco este surco del lado venoso, entonces sería el surco subsinual. Del lado izquierdo, la contraparte es el surco paraconal. Como lo indica su nombre, conal, pues se refiere como al cono, como al vértice, y va a ser el surco que en contraste sea el que más se acerque a la parte del vértice de nuestro corazón. Vamos a ver que si cortamos, si removemos esta parte de las orejuelas del corazón, de la entrada de los grandes vasos sanguíneos, el corazón va a tener aquí estas válvulas, ¿no? Vamos a ver la presencia de una válvula céntrica que vendría siendo esta, que es la válvula semilunar aórtica. Vamos a ver que la particularidad de las válvulas semilunares es que no están relacionadas a las cuerdas tendinosas y no van a tener, por ende, músculos papilares en su cavidad. Estas válvulas semilunares van a tener mucho que ver en la circulación menor que veremos más adelante. Entonces, la central siempre va a ser la válvula semilunar aórtica y esta que va a ser nada más como dos semilunas. En este caso tenemos 3 cúspides y en este caso tenemos 2 cúspides. Esta es la válvula semilunar pulmonar. Después vamos a tener la válvula tricúspide y la válvula bicúspide. Este esquema se puede referir a él como un corte transversal del corazón o bien un esquema de payaso por el parecido que algunos le encuentran a estas válvulas. Vamos a proseguir con la inervación del corazón. Vamos a ver que hay una inervación intrínseca y una inervación extrínseca. Como marqué en color, vamos a guiarnos un poco por estas etimologías donde in va a hablar de que es una inervación por dentro del corazón y una extrínseca que viene siendo por el exterior del corazón. Para ello vamos a hablar de otra estructura que posee nuestro corazón, que es el septo interventricular. Vemos que en estas partes, son los atrios y luego los ventrículos. Entonces, esta estructura musculosa que encontramos entre los ventrículos se denomina septo interventricular. Ok, entonces sabiendo esto del septo, vamos a guiarnos en esta parte. Va a haber primero para la inervación intrínseca, la inervación que va por dentro del corazón, vamos a ver que hay 2 nodos. El primer nodo, el sino atrial, va a estar entre atrios. Hay que ver esta parte de atrial, va a estar entre los atrios. El siguiente, que va a tener como una altura media a nivel del septo, va a estar el nodo atrioventricular, pues otra vez nos habla de ventricular, va a estar a esta altura entre el atrio y el ventrículo sobre el septo. Después se va a continuar en forma de haz de His, o actualmente se denomina fascículo atrioventricular. Un retorno, es decir, cómo es que va a llegar esta inervación a los laterales del corazón, hacia craneal, van a ser estas bandas septomarginales, que son células de Purkinje. Por esta parte, esta es toda la inervación que recorrería el corazón como tal. Sin embargo, vamos a tener otra inervación, que es la inervación extrínseca, que va a estar en el exterior del corazón, pero no en el corazón mismo, sino que va a ser como estructuras paralelas en cierto grado. Está el
por parte del sistema parasimpático nervioso, el nervio vago, que vemos que recorre todo el cuerpo y que pasa a nivel del esófago cerca del corazón. Por parte del sistema nervioso simpático tenemos el nervio laríngeo recurrente y el nervio frénico. Frénico, pues de diafragma. Cada vez que encontremos como esta palabra frénica va a tener relación con el diafragma. Eso sería todo de la inervación. Ahora vamos a ver la circulación menor o pulmonar. Esta circulación es muy simple, es muy corta y va a estar en íntima relación con el sistema circulatorio mayor, con la circulación sistémica. Aquí tenemos un pequeño esquemita que yo misma dibujé para no citar otra imagen, perdón, que más o menos se alcanza a entender. Vamos a primero establecer que esta circulación pulmonar es aquella que va del corazón a los pulmones y de los pulmones al corazón con motivos de filtrar, de oxigenar esta sangre, de limpiarla. Vamos a ver que todo empieza desde el drenaje principal de todo el sistema, el drenaje sanguíneo a través de la vena cava. La vena cava entra al lado derecho del corazón, llena la orejuela, llena el atrio, esta parte es el atrio, pasa por la válvula tricúspide, llena el ventrículo, el corazón bombea, manda esta sangre del ventrículo a través de la válvula semilunar pulmonar, lo manda por la arteria pulmonar. Esta es la única arteria que en todo el organismo va a llevar sangre desoxigenada. Les comentaba en un principio que las arterias usualmente llevan la sangre oxigenada, pero esta es la única arteria que va a llevar sangre llena de CO2 hacia los pulmones, para que así los pulmones se encarguen de, bueno, primero se va a internar en el pulmón, va a recorrer todos los bronquiolos, va a llegar al nivel de los alvéolos, donde se va a oxigenar, va a hacer todo este intercambio gaseoso y va a regresarla a través de esta vena, que es una vena pulmonar, la única vena que va a llevar sangre oxigenada, porque esta vena que ya liberó el pulmón, esta sangre que ya liberó el pulmón, que pasa por la vena pulmonar, ya está limpia, entra otra vez, llena la orejuela izquierda, el atrio izquierdo, pasa a través de la válvula mitral, llena el ventrículo izquierdo y el corazón lo bombea hacia la circulación mayor, pero pasando por la válvula semilunar aórtica. ¿Para quién? Para dirigirla a la circulación mayor sobre la arteria aorta. Entonces, prácticamente sería todo de la circulación menor. Es una circulación muy práctica. Recalco esto de que cuando una estructura tubular, cuando un vaso sanguíneo sale del corazón, se va a denominar arteria, y cuando llega al corazón se va a denominar vena. Por eso es que esta arteria y esta vena pulmonar van a tener una sangre diferente a la que usualmente en el sistema se tendría. Vamos a pasar a la circulación mayor o sistémica, que se relaciona o empieza a partir del punto que les comentaba de la arteria aorta. Para ello vamos a conocer un poco del recorrido sanguíneo, de cómo se ramifican estas arterias y estas venas. Primero vamos a tener las arterias. Vamos a tener a una aorta que puede ser ascendente o descendente dependiendo de la dirección. La arteria aorta primeramente se va a ramificar en forma de tronco brachiocefálico y va a ser la porción que, como dice brachiocefálico, va a esta parte del cuello, se dirige hacia el cráneo y pues va a dar las ramas que irrigan a la cabeza del animal. La rama descendente va a ser la subclavia izquierda, porque va a ser la segunda ramificación que va a dar vuelta y se va a dirigir hacia el tórax. Ya llegando al tórax, las primeras 3 ramificaciones que salgan de ella se van a denominar costos cervicales. Las siguientes van a denominarse arterias intercostales. Estas 2 últimas que menciono van a dedicarse a irrigar
a nutrir, a llevar oxígeno al tejido muscular que se encuentra entre las costillas, los músculos intercostales. Continuando, la rama de la subclavia izquierda se va a encontrar sigue siendo una aorta descendente, como que todas son aortas, pero dependiendo de la altura que se encuentren, van a cambiar el nombre. Entonces, después de que sea subclavia izquierda, se va a denominar tronco esofágico y después, antes de pasar a la cavidad abdominal, seguimos en la cavidad torácica, vamos a encontrar la arteria frénica. Pasa esta arteria descendente a través del hiato aórtico que se encuentra en el músculo diafragma. Del otro lado ya se denomina tronco celíaco, el cual tiene 3 ramificaciones: arteria hepática, arteria gástrica y arteria esplénica. Hepato, hígado; gastro, estómago; esplénico, vaso. Continuando al tronco celíaco, vamos a tener a la arteria mesentérica craneal, la cual va a irrigar al intestino delgado y al páncreas. Continuando la arteria mesentérica craneal, tenemos la renal, pues, que va a irrigar a los riñones, generalmente son 2 riñones. Continuando a la renal, tenemos la gonadal, que dependiendo el individuo, si es hembra o macho, va a irrigar las gónadas del cuerpo animal. Continuando la rama de la arteria gonadal, vamos a ver que está la circunfleja. Cuando escuchemos la palabra circunfleja hay que pensar en un doblez, en una vuelta. Es la arteria circunfleja ilíaca profunda que va a irrigar estos músculos de toda esta cauda, ¿no? El músculo multífido, el longuísimo, los dorsales de la columna. Continuamos con la mesentérica caudal. Vemos que la mesentérica craneal va a irrigar al intestino delgado y la caudal va a irrigar al intestino grueso. Continuamos con una cuadrifurcación de las ilíacas que hay externa e interna. La externa pues va a irrigar al miembro pelviano y se va a continuar como una arteria femoral. Y las internas pueden también ser izquierdas o derechas y se van a dedicar a irrigar a los órganos de la pelvis. Siguiendo la dirección de la cuadrifurcación de las ilíacas, se va a continuar con una arteria sacra media y luego con un tronco pudendo epigástrico. Ahorita lo vamos a ver un poco más esquematizado, pero era importante que ustedes tuvieran el conocimiento de los nombres de las arterias que vamos a ver. Un poquito de las venas. La primera forma del retorno sanguíneo va a ser a través de venas. Es por eso que les decía que donde haya una arteria va a haber una vena. Estas venas van a encargarse de llevar el drenaje sanguíneo hacia el corazón para que entre a la circulación menor, se renueve y se manda a la circulación mayor. Entonces vamos a ver que todo empieza, por así decirlo, porque vamos a ir como de atrás hacia adelante según la circulación. Si siguiéramos la circulación, pues iríamos primero el tronco pudendo-epigástrico, luego la epigástica caudal y así, ¿no? Pero vamos para fines pedagógicos, para fines didácticos, vamos a hablar primero del lado derecho del corazón. Sale la vena cava, la cual va a tener una rama ascendente y una rama descendente. La rama ascendente va a ser para la yugular externa, si hay una externa y una interna, pero de la yugular externa sale la rama carótida craneal que está a nivel del cuello, se dirige a craneal. Paralela a esta yugular externa vamos a tener la vena azigos que está en la cavidad torácica y que va a hacer el drenaje venoso de las arterias intercostales, es decir, que va a drenar a estos músculos intercostales. Les comentaba en un principio que generalmente cuando tenemos una arteria de determinado nombre, el mismo nombre pasará a ser de la vena. Este caso es una excepción. Para la arteria intercostal o las arterias cortocervicales tenemos las venas ácigos. Después de las venas ácigos tenemos la vena ácigo viene de la cava. Después a esa misma altura tenemos las torácicas. Hay una torácica externa y una torácica interna. La torácica interna es la que nos interesa porque va a soltar una rama que se denomina vena epigástrica craneal que pasará por el hiato del diafragma para la vena cava, porque sigue siendo cava descendente. Después de pasar el diafragma se denominará epigástrica caudal y se unirá al tronco pudendo epigástrico, lo cual cerraría el circuito.
de la circulación mayor. Aquí tenemos también un esquemita diseñado por mí, donde les explico que aquí viene el lado izquierdo del corazón, este vendría siendo la arteria aorta, la porción ascendente con el tronco brachiocefálico, la porción descendente con la arteria subclavia izquierda, y pues todo esto viene siendo la subclavia izquierda, nada más que se va a ramificar en las arterias que irrigarán los intercostales, las primeras 3 costocervicales, las siguientes intercostales. Aquí ya deja de ser la subclavia izquierda, bueno, y se continúa como el tronco esofágico, y después aquí está el diafragma, el hiato, y entonces esta parte de la aorta descendente sería eh, la arteria frénica. Del otro lado ya tendríamos el tronco celíaco, que va a irrigar al hígado, al estómago y al páncreas. Esas serían sus ramificaciones: arteria hepática, gástrica y esplénica. Después del tronco celíaco ya tenemos esta arteria mesentérica, que se va a encargar de irrigar al intestino delgado y al páncreas. Continuamos con la arteria renal, que irrigaría los riñones, la arteria gonadal, que irrigaría a las gónadas del animal. Y después de la arteria gonadal ya vamos a ver que tenemos a la arteria circunfleja profunda, la cual irrigaría los músculos que antes les comentaba. Y prosiguiendo a esta altura, ya pasamos toda esta parte de el hueso coxal, estamos por la zona sacra, las lumbares, la sacra, y vamos a llegar a la arteria mesentérica caudal. La arteria mesentérica caudal va a encargarse de irrigar al intestino grueso, y proseguimos este recorrido amarillo arterioso con la cuadrifurcación de las ilíacas. Aquí tenemos un pequeño esquemita imaginemos que esto es un perro, un animal, imaginemos que está su cabecita, sus miembros torácicos, sus miembros pelvianos, su cola, su cabeza, sus orejitas. Bueno, el punto es que nos interesa es para explicar la cuadrifurcación de las ilíacas, que la tenemos aquí representada en moradita. Lo que les comentaba, va a haber una cuadrifurcación de las ilíacas externa e interna de cada lado, por eso son 4. Y pues ya comentábamos a quién irrigaba cada cual. Vamos a continuar con la sección de la arteria sacra media, que se va a conectar con el tronco pudendo epigástrico, y luego va a hacer este recorrido venoso a través de la epigástrica caudal, epigástrica craneal, la torácica interna. Aquí están la referencia a las venas ácigos, que vienen de la vena cava. La vena cava en su porción ascendente como yugular y posteriormente carótida, y en su porción descendente como la torácica interna, la torácica externa, y pues estas epigástricas. Recordemos que aquí pues nada más vemos una línea azul, pero recordemos que donde hay una vena hay una arteria, entonces sería una interrelación, una conexión de cada lado para completar el esquema. También hay que recordar, si tenemos una subclavia izquierda, vamos a tener una subclavia derecha que se montaría de este lado y igualmente tendría su retorno venoso. Entonces, eso hace un poco más complicado toda esta parte de la circulación mayor. Vamos a continuar con el segundo retorno venoso. Este retorno venoso es conocido como el sistema porta, sistema portal, sistema portohepático.
El sistema porta. Aquí tenemos un ligero esquema de cómo más o menos se podría representar. Estos esquemas pues los realicé cuando di la asesoría de este capítulo del temario y sería más o menos esta línea verde. En un sentido estricto, pues todas estas arterias van a unirse, se van a formar un capilar arteriovenoso, un capilar anastomosado a nivel del hígado, saldrán en una vena portal común, que es toda esta verdecita que está aquí larga, y continuaría su unión hasta la porción inferior o la porción descendente de la vena cava. Vamos a ver un esquema que lo representa un poco mejor. Entonces, de este lado vamos a tener un poco en naranja del sistema de la circulación sistémica, de la circulación mayor sanguínea, y luego aquí vemos todo esto del vaso, el intestino delgado, el intestino grueso, el hígado. Entonces vemos como si las arterias llegan a irrigar todos estos órganos. Y aunque también tenemos nuestro retorno venoso, vamos a tener el sistema porta. Cuando el sistema venoso falla o es ineficiente o se necesita una mejor capacidad, se recurre a este sistema porta. Pero el sistema porta también es como una parte normal o cotidiana del organismo porque evita que ciertos órganos como el hígado propiamente, el estómago, el, el vaso, los intestinos, hagan todo ese recorrido venoso y pues tomen este atajo a través del hígado. Vemos aquí como la vena esplénica, la vena mesentérica craneal y caudal, la caudal se unen en la vena porta, llegan al hígado, forman este capilar que les comentaba en un principio para atravesar todo este hígado y tomarlo como primer filtro y así facilitarle un poco la tarea a los pulmones. Los manda otra vez por la vena hepática, llega a la vena cava y pues ya sabemos que la vena cava llega al lado derecho del corazón, donde hace todo este recorrido de la circulación menor y lo vuelve a mandar la sangre limpia a la circulación mayor. Básicamente esta es la función del sistema porta. Ya por último, vamos a hablar un poco de la circulación en el feto, la circulación fetal. Vamos a ver que en palabras simples, para una explicación primaria, el feto aún no tiene esa capacidad de filtración en los pulmones. Sus pulmones, ya sea que aún no están terminados de desarrollar, bueno, el punto es de que no son funcionales, porque imagínense si el feto respirara dentro del vientre, pues se asfixiaría, ¿no? Entonces, para no activar todo este sistema respiratorio, estos pulmones no son funcionales, no pueden filtrar el drenaje sanguíneo del feto. Entonces, ¿qué hace? Sí recibe sangre a través de esta arteria umbilical en rojo que nutre a todo el individuo para su desarrollo, pero su drenaje, enseguida lo vamos a ver. Vemos que las estructuras importantes, pues obviamente es el corazón para este sistema circulatorio, el hígado, las arterias y venas umbilicales y la placenta que rodea al feto. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver que por primera parte se va a nutrir al feto a través de esta arteria umbilical que va a llevar a través del hígado, la arteria umbilical, para acá, el hígado recibe esta irrigación sanguínea que lo manda al corazón, el corazón lo procesa y luego lo saca por toda esta parte de la cava inferior, pseudocava inferior del feto, lo pasa a través de las venas umbilicales, llega a través del cordón umbilical también y vemos que el cordón umbilical es aquel que porta esta arteria y vena umbilical y
lo va a depositar en la placenta, lo cual manda el drenaje sanguíneo al sistema de la circulación mayor de la mamá. Otros puntos importantes en esta circulación fetal y de importancia clínica es, por ejemplo, entre mm, la arteria pulmonar y entre la arteria pulmonar y la arteria aorta del feto hay un conducto. Este conducto se llama conducto arterioso. Va a facilitar el flujo sanguíneo por propósito del drenaje e irrigación del feto, pero cuando el animal nace, se supone que este conducto arterioso debe cerrarse y nada más como vestigio de ello va a dejar el ligamento arterioso que va a conectar como la aorta con la arteria pulmonar. Si este conducto no se cierra adecuadamente, va a ocasionar que haya un soplo cardíaco, una arritmia cardíaca en el animal, porque hay una filtración de sangre donde no debe de haberla. Otra estructura, otro foramen importante es a esta altura, entre los atrios, va a estar el foramen oval. Este foramen oval igual tiene la misma función de que pueda circular bien la sangre, tanto para drenaje como para irrigación en el feto, pero asimismo, si persiste en el animal ya una vez nacido, no se cierra al paso del tiempo, va a provocar que el bombeo tenga un filtro, un soplo, una arritmia y no se pueda mandar la sangre de acuerdo a su función, si es sangre limpia o si es sangre que se va a limpiar por los pulmones. Entonces, básicamente, esta sería una circulación del feto. Se vería, los que llevan embriología lo vieron más profundamente, pero para fines anatómicos serían estas las estructuras o el trayecto importante en la circulación fetal. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Doy clases los jueves, no es cierto. O sea, sí, doy asesorías ahí, quien guste, ya me conocen. Sería todo por mi parte de este tema. Fue un gusto verlos esta vez. Nos vemos. Hola, hola. Mi nombre es Aurora. Como veíamos, primeramente hablamos del sistema circulatorio y ahora vamos a hablar un poco del sistema linfático. Este sistema linfático, bueno, primero vamos a hablar sobre sus funciones. Las funciones, primero puede ser el retorno de líquido tisular. Esto quiere decir que va a estar en íntima relación con el sistema circulatorio, pues este retorno de líquido tisular es a la sangre por medio de capilares de los grandes vasos linfáticos. Es por ello que el sistema linfático, que forma parte del sistema inmunológico, es paralelo a la vía de recolección, es decir, al sistema venoso del aparato circulatorio. También vamos a ver que el sistema linfático se va a encargar de filtrar microorganismos por medio de células fagocíticas ubicadas en los linfonodos, conceptos que vamos a ver un poquito más adelante. También el sistema linfático se va a encargar de la formación y el almacén de células inmunitarias. Ok, vamos a hablar un poco de conceptos. Vamos a primero hablar de las tonsilas y los linfonodos. Bueno, primero los linfonodos también son conocidos como ganglios linfáticos. Van a ser un conjunto encapsulado del tejido linfático localizado a lo largo de los vasos linfáticos. Es decir, que viene así como venían las venas y las arterias, vienen paralelos los vasos linfáticos, que también son estructuras tubulares, y estas estructuras tubulares van a tener recesos de acumulación de tejido linfático, que en el caso de los linfonodos va a estar encapsulado para que se actúen como una especie de filtros en este sistema. Las tonsilas también son estos depósitos subepiteliales de tejido linfático, generalmente a nivel de la faringe. En el caso de los humanos las llegamos a denominar amígdalas, y estas tonsilas son como linfonodos. La diferencia es que las tonsilas no van a tener una cápsula.
Ya otro concepto que deriva de esto son los linfocentros, que es un área donde se conjuntan diversos linfonodos. Los vasos linfáticos, ya les hablaba un poquito de ellos, y que son estructuras tubulares similares a venas y arterias, y el intersticio. Vamos a ver que estas partes un tanto parenquimatosas de los linfonodos van a poseer pues también una estructura, van a estar una corteza en lo más superficial, en lo más profundo va a estar una médula que está formada por estructuras lobuladas. Entonces, el espacio entre estas estructuras que forman la médula se va a denominar intersticio. A través de este intersticio va a pasar todo este líquido denominado linfa, que es lo que recorre los vasos linfáticos. Ya hablando un poquito más de este concepto que se llama linfa, ¿qué podemos decir de la linfa? Bueno, pues la linfa es el líquido que recorre los vasos linfáticos. La linfa es un líquido intersticial que contiene proteínas, que contiene glucosa, tiene macromoléculas y que no deben de estar, estas macromoléculas que no deben de estar en los capilares sanguíneos del sistema circulatorio y por ende a través de los capilares se va a pasar a los vasos linfáticos. La linfa es un líquido incoloro a nivel abdominal, a nivel gástrico, se va a cambiar el color de esta linfa a un color blanquecino, un tono lechoso, y pues aquí, a esta altura, ya es cuando entra el concepto de kilo, porque cuando la linfa cambia de color, se le va a denominar kilo y va a estar a esta altura específica. Posteriormente tenemos aquí un poquito más abajo el concepto de cisterna. Vamos recorriendo los vasos linfáticos que atraviesan todo el cuerpo animal. Van siendo vasos, linfonodo, vaso, linfocentro, algunos troncos, que son vasos sanguíneos vasos linfáticos más amplios, y en una parte donde tienen un ensanchamiento a nivel de las lumbares, se va a conocer la cisterna del kilo. Esta cisterna es el almacén a nivel de la segunda vértebra lumbar hasta la última torácica, ¿no? Entonces, de torácico a lumbar, y va a estar del lado derecho respecto a la aorta. Ok, hablando un poco de los tejidos y órganos linfáticos, vamos a ver que hay órganos linfáticos primarios y secundarios, ¿no? Entonces, los primarios pueden ser como la médula ósea, el timo y la bolsa de Fabricio en el caso de las aves. Los órganos linfáticos secundarios van a ser pues ya estructuras más pequeñas, menos relevantes, como es el caso de los linfonodos, del vaso, de los tejidos linfáticos asociados. Otro concepto que está por aquí es el tejido linfático difuso en mucosa. Esto va a ser a la altura del intestino y se van a conocer estas placas de tejido linfático en la mucosa, denominadas placas de Peyer. Continuamos. Ok, vamos a hablar un poco dentro del sistema linfático. Van a haber ductos. Estos ductos van a ser primero el traqueal a la altura de la tráquea y pues, ¿qué podemos decir de este ducto traqueal del sistema linfático? Bueno, pues es un vaso a la altura del cuello que en el caso de los caballos no va a estar presente. Su origen es del linfonodo retrofaringio y su función es recolectar la linfa proveniente de los vasos linfáticos de la cabeza. Su drenaje se dirige o viene de la vena yugular.
El ducto torácico es un ducto grande que proviene de la cisterna del quilo, entonces venimos con el tronco traqueal y pues ya a la altura del tórax, ducto torácico, a la altura del abdomen, de las lumbares, está esta cisterna del quilo que sigue siendo una especie de ducto, una especie de recorrido a lo largo de este sistema. Entonces proviene de la cisterna del quilo y recibe la linfa proveniente del abdomen, de la pelvis, de los miembros pelvianos. Va a haber diversos linfonodos para el caso de la inspección clínica, esto ya sea para revisar la canal o como una inspección clínica de rutina. Vamos a ver que hay un linfonodo parotidio, otro mandibular, también entre la altura de ellos está el preescapular. Tenemos un linfonodo cervical superior, uno axilar accesorio, uno inguinal superior, uno popliteo en la zona poplitea, es decir, detrás de la rodilla, uno mediastínico, pues ya en la cavidad del mediastino, uno mesentérico, sobre toda esta parte del mesenterio, y linfonodos mamarios. Los más visibles o palpables, o más bien los más relevantes para esta parte de la revisión de la canal en los rostros vendrían siendo el mandibular, el mediastínico, el mesentérico, el mamario en toda esta parte de la revisión de producción de leche, el preescapular y el popliteo. Entonces, el timo, primero vamos a ver su estructura, vamos a ver que es una estructura linfoide, el timo es un órgano linfoide, esto quiere decir que va a producir linfocitos T, se va a dividir en una corteza y en una médula. La corteza se va a encargar de la producción de estos linfocitos T que enviará al torrente sanguíneo para llegar a otros órganos linfáticos y a la periferia de todo el cuerpo para replicarse. También pues si tiene una corteza va a tener una médula por esta capacidad de ser parenquimatoso, y en cuanto a su ubicación vamos a ver que está en el mediastino ventral craneal. Recordamos hace rato que el corazón se encontraba en el mediastino medial ventral y entonces este es en la parte craneal al corazón. El timo es muy importante en animales jóvenes y su involución va a ser a partir de la pubertad de este animal, cuando ya no requiere tanta inmunización y se va involucionando este órgano hasta casi desaparecer, pero depende del ambiente en el cual se encuentre el animal. Vamos a ver que va a estar irrigado por la arteria torácica interna y su drenaje va a ser por la vena torácica interna. También a la arteria torácica interna se le puede denominar tímica, arteria tímica, y pues esta va a nutrir a este órgano. Vamos a proseguir con otro órgano importante en el sistema linfoide, es el vaso. Vamos a ver que el vaso va a estar cranealmente a la izquierda respecto al plano mediano y a la altura del abdomen, unido a la curvatura mayor del estómago. El vaso tiene una forma que depende de la especie. En el caso de los carnívoros, se va a decir que el vaso tiene una forma de lengüeta, en el caso de los cerdos como una cinta, como pues así el cinturón, así una estructura alargada. En el caso de los bovinos, el vaso va a ser una estructura bastante ancha y en el equino se va a notar ligeramente triangular. Las caras del vaso. Vamos a ver otra vez una cara parietal hacia la pared de la cavidad y una cara visceral hacia una víscera que es el estómago en su curvatura mayor. El ligamento que encontramos en el vaso es el gastroesplénico, aumento o epiplón mayor, y vamos a ver que este vaso es un órgano hematopoyético. Esto va a hablar de una producción de células sanguíneas por parte de su pulpa roja. Va a producir todos estos eritrocitos, células sanguíneas, y también estas células sanguíneas van a regresar al vaso para morir. Por ejemplo, los eritrocitos a los 140 días de su existencia. Por parte de la pulpa blanca del vaso, que es como otra área parenquimatosa más
clara, va a ser la presencia de linfocitos, macrófagos y células dendríficas. Todas estas son células del sistema inmune que van a tener funciones específicas. Las funciones en general del vaso, vamos a ver que es un almacén sanguíneo, retira las partículas de la circulación, las va a destruir, destruye eritrocitos viejos y produce los linfocitos B, estos que van a reaccionar a producir un antígeno para los patógenos dentro del organismo. Va a estar a cargo su nutrición por la arteria y vena esplénicas y pues, ¿qué más podemos hablar de este sistema nervioso? Ya no pensando tanto en el vaso, vamos a ver algunos pequeños conceptos. Vamos a hablar sobre la linfagiectasia, y la ruptura de estos vasos linfáticos. Cuando se dilata el vaso linfático por una obstrucción dentro de su drenaje de la linfa, se va a comprimir todo este paso de linfa que no puede atravesar y va a causar una ruptura. Cuando esta ruptura es importante en los linfonodos de grandes calibres o en un conducto torácico, es pues un traumatismo o ruptura espontánea. También tenemos el concepto del linfoma cuando hablamos de un tumor de tipo linfoide con un crecimiento acelerado de linfocitos. Sería todo por mi parte en esta sección. No quería extenderme tanto, sin embargo estos temas lo ameritaban y pues pueden subir o bajar la velocidad de este video. Nos vemos en la próxima. Bye.